Acercando el MadTech es un espacio que pretende acercar a las empresas la tecnología aplicada al marketing y la publicidad, y hacerlo de una forma breve, clara, sencilla y fácil de entender. Mi nombre es Rosa Almarza y en cada capítulo entrevistaré a una empresa que nos ayudará a entender cómo la tecnología nos puede ayudar a llevar a cabo un marketing más efectivo. Bienvenidos a Acercando el MadTech. ¡Comenzamos! Uno de los grandes retos de la industria publicitaria es la transparencia. La transparencia en el sentido de conocer dónde realmente estamos invirtiendo nuestro presupuesto y entender el detalle de esa inversión. Cuánto presupuesto se va a la tecnología, cuánto al dato, cuánto a los intermediarios y cuánto finalmente llega al publisher. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Casado, CEO de AdWatch. AdWatch es una tecnología basada en blockchain cuyo principal beneficio es generar transparencia en el proceso de compra de publicidad. Hola José Luis, bienvenido a MadTech. Gracias por estar con nosotros y poder dedicarnos este ratito. Muchísimas gracias a ti por confiar en nosotros. Bueno, oye, pues nada, si quieres empezamos. Me gustaría que nos contaras un poquito, de forma fácil, que todos podamos entender qué es esto del blockchain y cómo puede ayudar el blockchain a la industria publicitaria. Pues es una tecnología bastante compleja por cómo está estructurada, pero si lo conseguimos explicar de forma sencilla, al final no es tan sencillo. Al final se trata de una tecnología que pone de acuerdo a muchas personas de que una transacción, un intercambio de algo o una cosa ha sucedido. Simple y llanamente eso. Y una vez que esa transacción ha pasado, porque entre todos nos hemos puesto de acuerdo en que esa transacción ha sucedido, lo que es el movimiento, lo que es la transacción, queda guardada en un sitio que se llaman bloques, que son inalterables e inmutables, de tal manera que hace de un sistema totalmente transparente un sistema bastante seguro. Vale, yo siempre he oído que el blockchain se basa un poco en el consenso, ¿no? Que es lo que de alguna forma estabas queriendo decir, ¿no? Que al final todo el mundo que está dentro de esa tecnología sabe en concreto qué es lo que está ocurriendo y nadie lo puede alterar, ¿no? De alguna manera. Exacto, exacto. Nosotros utilizamos la red pública de Ethereum y lo que sucede es exactamente lo que estás diciendo, que cada vez que hay una transacción, esa transacción se queda grabada en los bloques y cada nodo que pertenece a esta red, que es de las más grandes, por no decir la más grande que hay en el mundo a nivel público, tiene una copia de esa misma transacción, de tal manera que existe una transparencia y una seguridad que hasta ahora no existía. Bien, ¿y cómo podemos aplicar esto a la industria publicitaria? Se está hablando mucho siempre de transparencia, pero bueno, como que no encontramos la forma de terminar de hacerlo, ¿no? Y parece que esta tecnología puede ayudar. ¿Cómo la estáis utilizando vosotros? Pues al final, todos los que llevamos muchos años en esto, tú también, nos damos cuenta de cuando hace X años el ecosistema publicitario digital empezó a crecer de manera desorbitada y pasamos de unas determinadas formas de medir muy básicas hasta el día de hoy que se utilizan formas de medir muy complejas y además los anunciantes no solo se limitan a utilizar una, sino que utilizan varias y entre ellas, mismamente, tampoco existe un consenso, de tal manera que cada informe que se saca, cada sistema refleja un dato diferente. Lo que hace pensar es, luego en un poco complejo, el presentar un informe global que ofrezca un dato fiable entre todos. Lo que aporta la tecnología blockchain a todo esto es de una manera, como diría yo, transparente, el saber qué está sucediendo desde que se inicia el proceso del lanzamiento de una campaña digital, que es subir una pieza a un ad server, hasta que esa impresión es generada y luego una vez esa impresión es generada, el dato queda guardado en un sitio que no puede ser modificado por nadie, ni siquiera por nosotros. Entonces, lo que se aporta mediante esa tecnología es esa trazabilidad de las impresiones por un lado y que el dato recogido sea guardado de una manera inmutable. Vale, José Luis, si yo fuera un anunciante y quisiera poner en marcha, bueno, pues esta tecnología para asegurarme esa transparencia en mis campañas, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Cómo funciona exactamente? ¿Va a través de un tag o cómo funciona? Sí. Cuando intentas lanzar un tipo de tecnología diferente
en este sistema publicitario, lo primero que tienes que entender muy bien es cómo están funcionando ahora mismo los players que forman parte de esa cadena. Nosotros lo que entendimos es que básicamente no puedes lanzar ningún producto al mercado que altere ese flujo. Entonces lo que hacemos es alterar lo justo y necesario ese proceso de trabajo de anunciante, agencia, soporte, para que nadie tenga que hacer nada de más. Entonces, ¿cómo funciona? Es simplemente hay un tag generado por la agencia o por quien sea. Ese tag se sube a nuestra herramienta y automáticamente, entre comillas, porque tarda unos minutos, se devuelve ese tag modificado aplicando esta tecnología blockchain en un pequeño código a ese tag, y lo único que tienen que hacer es subirlo como lo iban a subir, vía programática, vía directo, de la misma manera y siguiendo el mismo camino. Bueno, o sea, que no es nada complejo. Lo que hay detrás es muy complejo porque al final hay detrás mucho, pero que al final para el anunciante es poner ese tag modificado donde ya está, digamos, implícita esa tecnología, y a partir de ahí se sigue el flow normal que se seguiría en cualquier campaña de publicidad. Exacto. Lleve el sistema complementario que lleve para medir, ya sea un MOA, un NIAS, cualquier sistema es compatible. Una vez está metido el tag, todas esas tecnologías, nosotros hacemos una pequeña modificación y se sigue su curso normal. Vale, y una vez que empezamos a medir las campañas, yo igual como anunciante, ¿qué outcome es el que recibo? ¿Cómo puedo ver los datos de lo que está pasando? Pues tienes dos opciones. Una, puedes tener acceso a nuestra plataforma, o bien a final de mes o cuando termina la campaña recibes un informe en lo que puedes ver la cantidad de datos que mide la herramienta, impresiones, clics, CTR. Si es tema de vídeo, pues puedes medir percentiles, puedes ver VTRs, puedes ver una serie de datos. Y lo más importante de todo, vas a recibir, o tienes acceso, como repito, a la herramienta, una pestaña que se llama Transacciones, donde se guardan todos los hashes, que son las huellas digitales encriptadas que almacenan ese número de impresiones, de tal manera que tú tienes acceso a verificar dentro de la red de Ethereum que esa transacción ha sido validada. Vale, déjame entender un poquito mejor esto. O sea, yo en el outcome voy a recibir las mismas métricas, por ejemplo, que fuera a recibir en cualquier campaña normal, pero lo único que en este caso me aseguro que realmente ya han ocurrido, ¿no? ¿Es así? Exacto. Vale. Y te pongo un ejemplo. Si un anunciante ha contratado 1 millón de impresiones y por lo que sea la herramienta muestra 975.000, por mucho que yo quisiera poner 1 millón en mi plataforma, no podría. De tal manera que, por desgracia, si se han servido menos, facturaremos menos. Si se han servido más, que no suele pasar, pues se factura más. O sea, al final se trata de hacer un sistema descentralizado. Esa palabra a nosotros nos encanta porque al final es que el poder no lo tiene un ente, no lo tiene una empresa privada, no tiene que tenga el poder de modificar ese dato de vuelta, o que exista cualquier tipo de interés en que ese dato sea diferente al que realmente ha pasado. En nuestro caso pasa eso. Ese dato recogido es por consenso de millones de nodos que dan fe de que eso ha sucedido, se guarda en un sitio y nosotros solo somos meros observadores y reflejamos ese dato. Como te he dicho antes, si nosotros quisiéramos modificar ese dato, no podría ser. Vale. Oye, ¿y cuál es vuestro modelo de negocio? ¿Cómo se paga esto? ¿Por impresiones? ¿Hay un fee? ¿Cómo? Sí, aunque la tecnología tiene costes diferentes a lo que puede ser una tecnología normal, porque normalmente las tecnologías tienen costes de servidores, ya sea AWS o cualquiera, nosotros tenemos que añadir un coste más, que es la red de Ethereum. Al final se suman muchos pequeños costes, pero como el mercado publicitario, para que fuera más fácil la entrada, entiende muy bien el modelo CPM, de coste por 1000 impresiones, lo que hemos hecho es un fee de tecnología que se paga anual o mensual, y luego aparte un coste muy residual de CPM por las impresiones lanzadas por campaña. Vale, genial. ¿Y nos puedes contar algún caso de éxito con el que hayáis trabajado, algún ejemplo, pues con algún cliente que nos dé un poquito de luz de cómo está funcionando o qué eficiencias han hecho, ¿no? ¿Qué han aprendido a través de este proceso? Sí, nosotros empezamos a trabajar, los primeros que confiaron en esto fueron la agencia dentro de GroupM, la parte programática, que es Saxis. De aquí dar las gracias a Óscar y a Rafa,
porque confiaron desde el minuto cero en el proyecto y después de hacer varios test con varios clientes suyos para realmente ver que la tecnología no daba fallos, porque era una cosa muy importante antes de lanzarla al mercado, probamos el primer test real con un anunciante que apuesta mucho por la tecnología y la innovación y sobre todo por la seguridad por el cliente que tiene de marca como es Volvo. Lanzamos la primera campaña, ahora mismo sinceramente no recuerdo los cientos de miles de impresiones que certificaron, pero la verdad es que fue un éxito. Primero porque desde la agencia apostaron siempre desde la transparencia con esta herramienta, independientemente del resultado, porque el resultado al final no lo vas a saber hasta que sucede. Y por otro lado, porque era el primer anunciante a nivel global o mundial que utilizaba una tecnología como esta para certificar su campaña publicitaria. Entonces, al final eso generó un ruido mediático muy, muy grande. O sea, de hecho, nosotros, no solo en España, Europa, Latinoamérica, Estados Unidos, hubo muchísimos medios de comunicación que hicieron eco de la noticia y al final la verdad es que fue muy, muy bien la campaña. Se llegaron a certificar, vimos pequeñas discrepancias, lo normal, pero sí se demostró que en ese caso había bastante transparencia en el lanzamiento de esa campaña. Genial. Luego a partir de ahí hemos ido evolucionando y hemos lanzado con muchos anunciantes bastante grandes, como pueden ser Coca-Cola, como pueden ser Procter & Gamble, como puede ser IBM, o sea, anunciantes muy grandes que igual apuestan por la innovación y la verdad es que muy contentos con el proyecto. Apuestan por la innovación y por la transparencia, porque Sí. para todos es importante, pero bueno, cuando inviertes tanta cantidad de dinero, pues al final es básico. Tengo una curiosidad, José Luis, ¿esta herramienta podría de alguna forma ayudar a optimizar la planificación de medios? Porque estoy pensando, por ejemplo, que tú haces una planificación, luego ves los resultados, esos resultados son reales, ¿no? Con lo cual, efectivamente, solo pagas por lo que realmente se está sirviendo. Pero si comparas esos resultados con la planificación que tú tenías, eres capaz de ver qué es lo que te ha funcionado mejor en el sentido de dónde has servido impresiones y dónde tenías previsto servir y por lo que sea al final no se han podido servir. Sí, y entonces a lo mejor de eso para la siguiente, ¿no? Para optimizar. sí, digamos que el proyecto AdWords tiene varias vertientes de crecimiento. Una de ellas es esta que tú comentas. Luego hay una previa que es que por un lado estamos hablando siempre de certificar desde origen cuando se lanza una campaña, pero en nuestra humilde opinión creo que deberíamos también entrar en el mundo de los medios, porque hay muchos medios que están perjudicados por el hecho de medir de una manera que no es real sus campañas. Y hay muchas veces que cobran de menos o en función de las métricas que ellos ofrecen después. Lo ideal sería certificar ambos lados. Por un lado la campaña publicitaria, por otro lado la audiencia real de los medios. Eso sería lo ideal. Esa es una de las evoluciones. Otra de las evoluciones es la que dices tú. Al final, no sé, todo el mundo habla de Big Data, todo el mundo habla de Machine Learning, pero digamos que el trabajo de dichos datos es lo complejo. La evolución de una herramienta como esta, sé que hay herramientas que ya están haciendo pequeñas optimizaciones una vez se ha lanzado la campaña, es evidentemente eso. Tú cuantos más datos recoges, tú tienes que organizarlo y estructurarlo de tal manera que en un futuro tú puedas hacer, ya no que a mano que tu planificación posterior sea mejor, sino que incluso que en tiempo real la planificación esté automatizada. O sea, si tú consigues una herramienta que automatice dicha automatización, esa planificación, podrás hacer que en función de los datos que estás obteniendo en tiempo real puedas derivar inversión de un lado a otro. Y eso nosotros confiamos en que se pueda hacer en un futuro, no muy lejano, en la automatización de ese proceso. O sea, una cosa es analizar los datos que tú recoges, ofrecer un reporte lo más completo posible, para eso tienes que medir muchísimas variables, pero necesitas una herramienta con inteligencia por detrás que haga el estudio de esas variables para poder predecir a futuro qué es lo que puede pasar en la siguiente. Y para eso necesitas una cantidad de datos bastante grande y un tiempo de trabajo bastante elevado. O sea, no es tan sencillo, pero sí se está trabajando. Oye, tenía una última pregunta que yo creo que está de alguna forma más contestada, pero por si acaso se ha quedado ahí, te la lanzo. Te quería preguntar si, bueno, desde luego sois una empresa súper innovadora,
pero si aparte de este producto que ya habéis lanzado, estáis trabajando en algún proyecto de innovación, pues para un poquito más adelante que nos puedas contar. Bueno, al final todo se traduce en cualquier tipo de evolución que haya en la tecnología blockchain, intentar aplicarlo para mejorar el servicio como tema de automatización de smart contract con empresas. Es decir, en un mundo ideal, lo ideal sería conectar el sistema de certificación con un sistema bancario, con un sistema de generación de órdenes de compra y con un sistema de facturación, de tal manera que tú puedas conectar todos los puntos de la cadena y automatizar esos pagos. Eso sería el mundo ideal de este proyecto, porque podrías conectar soporte por un lado, agencia por otro, los sistemas que hay por debajo conectados vía blockchain y en el momento que un smart contract bastante complejo se ejecute, poder realizar los pagos sin intermediarios y, bueno, una serie de cosas bastante potentes que ofrece este mundo de blockchain. Oye, fíjate, te estoy hablando mucho porque es de donde vengo desde el punto de vista del anunciante, ¿no? Pero ahora, según hablo contigo, pues también estoy pensando en el publisher y para el publisher también esto es una revolución porque al final es verdad que en esa cadena donde tú pagas, no sé, 2 euros CPM y al final al publisher le acaba llegando 0,30, por decir algo, es una forma de ver de que el anunciante sepa primero por dónde se queda su dinero, pero que además tenga una conversación clara con el publisher real donde digo, oye, es que realmente esto es lo que se estás pagando a mí, ¿no? Sí, de hecho hay algún proyecto, ahora no recuerdo el nombre, que lo que intentaban era eliminar al intermediario que a día de hoy es la agencia de medios. En nuestro caso nosotros siempre hemos preferido contar con ellos, pero sí que hay algún caso de crear redes privadas entre anunciante y soporte y realizar todo esto con nodos privados, de tal manera que es el anunciante y el soporte en el que están conectados, ven lo que se sirven en tiempo real, todo eso. Sí, yo creo que sin duda, o sea, hecho los dos puntos fuertes que veo es eso, transparencia total para el anunciante, que tiene que saber en qué se está gastando su dinero, por supuesto, pero sobre todo, digamos, ese juego más limpio, por decirlo de alguna manera, con el publisher, porque eso, dices que pensamos, el anunciante piensa que le estás pagando 2 euros CPM, pero realmente al final lo que le llega a él es muy poco, ¿no? Entonces, el tener esa transparencia también con él y entender, ¿no? Si lo que se queda por el camino tiene sentido, que a lo mejor efectivamente también hay que pagar una tecnología y unos datos, es decir, si lo quieres lo tienes que pagar, lógicamente, pero sí que tener la claridad de lo que hay, si estás dispuesto a pagarlo o no y saber dónde, bueno, que es, por dónde se va quedando el dinero, ¿no? Sí, exacto. Eso lo dijo muy bien Nuria Jiménez en la reunión que tuvimos en la Asociación Española de Anunciantes, que ella quería saber el camino del euro. O sea, al final, ¿qué pasa con mi dinero? ¿Dónde está? ¿Y qué camino sigue? Porque hay muchas veces que el soporte está perjudicado, hay muchas veces que no son ellos y eso es otro punto de la cadena. Al final de lo que se trata en todo esto, ya sea vía AdWords, vía cualquier otra herramienta, es aportar esa transparencia para generar más confianza en el anunciante y aunque al principio se facture menos porque nos demos cuenta que una discrepancia de un 10%, en mi opinión, no es normal porque un 10% de 1.000.000 es una cosa y un 10% sobre 70.000 millones de impresiones es una auténtica barbaridad. Entonces, si entre todos aportamos AdWords y todos los demás o las que vengan después, porque al final esto es el principio, puede ser la primera en utilizar esto, pero vendrán más. Si entre todos conseguimos aplicar esa transparencia, darles a ellos más confianza, al final ellos van a invertir más en el medio y todo el mundo ganará. Y para eso tienen que tener claro que existe transparencia desde la agencia hasta el soporte. O sea, al final el soporte muchas veces se ve obligado a refrescar la página 10 veces o 5, los que sean. No digo que se haga, digo que se ve obligado a hacerlo para facturar un poquito más, porque los CPM son muy bajos. Al final, el anunciante paga un pre-roll a X euros cuando realmente se está sirviendo como un autoplay. O sea, al final, todas esas cosas, creo que al final entre todos tendríamos que hacerlas un poquito mejor. Nada, completamente de acuerdo y sobre todo haciendo el punto, ¿no? Que yo creo que es importante que beneficie a todos, a toda la industria. No es a unos sí, a unos no, sino desde, bueno, pues a toda la cadena al final. Y bueno, pues se trata de eso, que hagamos una publicidad mejor y más sana para todos. Genial, José Luis, pues te agradezco muchísimo tu tiempo, tu disponibilidad y que nos hayas iluminado tanto con este tema que es tan nuevo y creo que tan potente que puede hacer un cambio realmente en el mercado. Sí, hay que evangelizar mucho porque al final a todo el mundo se le llena la boca con la palabra blockchain, pero en realidad proyectos no hay tantos.
O sea, a lo mejor hay ideas, pero nadie los consigue llevar a cabo porque es complejo y en nuestro caso, pues bueno, lo hemos conseguido y sobre todo que cada vez que tenemos que hacer cualquier tipo de presentación de innovación, cuanto menos se utilice esta palabra mejor, porque hay que hacerlo sencillo. O sea, hablamos de transacciones, hablamos de hashes, hablamos de huellas encriptadas, hablamos de términos que la gente no entiende. Lo hacemos todo complejo cuando realmente esto al final es como en la Edad Media cuando se cambiaban peras por manzanas. Tú cambias una pera por 3 manzanas, me das lo mío, te doy lo tuyo, se escribe a lápiz en un libro contable que no se puede tocar porque si lo borras queda mancha y se guarda en un sitio donde no se puede tocar. Ya está. Y todos estamos de acuerdo en que una pera vale 2 manzanas. Y la gente ve que me has dado una pera y yo te he dado 2 manzanas. O sea, así se explica este tipo de tecnología. Porque si te empiezas a liar con Ya. palabras raras y con temas de seguridad, la gente se vuelve loca y se queda en eso y no en la base. Sin duda. Sí, yo creo que al final yo digo a veces hay que contar las cosas en palabras pequeñas, ¿no? Es una forma de decirlo que, bueno, que nos entendamos y muchas veces tampoco hay que entender exactamente qué es lo que hay detrás porque hay como 1000 especialistas y no podemos saber específicamente de todo. Claro. Pero bueno, yo creo que lo has contado fenomenal y por lo menos lo he entendido súper bien y estoy segura que así lo va a entender el resto. Y nada más, bueno, pues que seguimos en contacto Claro. y muchas gracias por tu tiempo. Un placer y muchísimas gracias a ti. Muchas gracias, José Luis. Aquí estamos. Gracias, José Luis. Chao.